Hola, 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 un ratoncito, ratón. Creo que ya estamos. Hola, buenas tardes. Déjame saco el chiquidote porque ya me di cuenta de que no se entiende nada mientras lo traigo. Pues para no tener la boca así súper seca, me voy a poner una pastillita. Acomodé la cámara otra vez porque quedaba muy lejos. Entonces me veía muy alejado. El día de hoy tenía pensado hablarles sobre el privilegio mientras le cambiaba las agujetas a mis tenis. Pero quería hacer como un paréntesis antes de empezar a tratar ese tema. Eh, por algo que sucedió ayer en la noche. Eh, de alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Ayer tuvimos bastantito trabajo. Entonces llegó un trabajo urgente de último momento en la noche. Entonces terminamos algo tarde. No sé, yo creo que alrededor de las 12, la 1 de la mañana. Y posteriormente sucedió algo que me pasa en ocasiones. Cuando yo era adolescente, sufría de migrañas. Entonces, cuando tú tienes migraña, hay algo que se llama aura, que es como la premonición presente, o sea, como presientes que te va a doler antes de que te duela. ¿Sí me explico? Es como una sensación que viene antes de que se detone el, el dolor como tal. Es una sensación, digamos, por sí misma, aunque no es completamente dolorosa, pero sí es incómoda. Y ayer me sucedió algo similar en la noche. No, no es igual porque no es el mismo tipo de dolor, pero digamos, están como estas sensaciones, estos pequeños como avisos, pero son muy soft, muy, ¿cómo se dice subtle en español? Muy sutiles. Entonces, si de repente no los alcanzas a cachar, pues se detona, ¿no? En mi caso se detona pues las diferentes crisis de dolor que tengo. Ya me di cuenta que hay varios tipos, ¿no? No siempre es el mismo dolor el que siento. Eh, a veces las crisis son como un ataque ¿cómo decirlo? Como de fatiga. Entonces, simplemente se apaga el cuerpo y ya. No hay forma de poderse mover, ¿no? Cada movimiento cuesta así cantidades ridículas
¿cómo se llama esto? De, de voluntad, porque el cuerpo pues simplemente no alcanza a responder, ¿no? Ese es uno de los tipos, digamos, perdón, de ataque que tengo. Otro de los ataques que tengo es el que podríamos llamar ataque hiperalgésico. ¿Qué significa esto? En el momento de la hiperalgesia es cuando el cuerpo se vuelve como ultrasensible, como supersensible, entonces sensaciones, digamos, normales o incluso placenteras, al momento de que la intensidad de la sensación es tan alta, se convierte en dolorosa. Entonces, digamos, sales a la puerta de la calle, te pega pues el viento lento, ¿no? La brisa, no necesita tampoco ser así como un vendaval, ¿no? O si te soplas así poquito, ¿no? No que te estés soplando mucho. La sensación de el viento en contacto con tu piel y el movimiento de los pelos que tenemos pues, en las diferentes partes del cuerpo, se vuelve, no sé, se siente como me imagino yo que eh, si te salieras en medio de una tormenta en Alaska o en Rusia, no sé, en, ¿cómo se llama esta parte de Rusia donde hace mucho frío todo el tiempo? Este, que es así como llanura, a donde los mandaban, donde estaban los gulags, a donde los mandaban a los presos políticos. Se llama, bueno, ya sabrán a dónde me refiero, ¿no? Se da la idea de, no es importante el lugar, lo importante es como que se puede imaginar la sensación. O como cuando sales del baño calientito y, y afuera estás a 0, a 5, a 10 grados a lo mejor. Eso, centígrados, y eso a temperaturas, digamos, promedio de México, ¿no? Acá nosotros tenemos temperaturas más altas que en otras partes del mundo. Entonces, a lo mejor alguien que vive en Alaska dirá, ay, pues 10 está a gusto, ¿no? Acá nosotros estamos a menos 20 la mitad del año y de repente pega menos 50, no sé, cosas así, ¿no? Eh, me acordé ahorita de una foto que se tomó Noroña en un hotel, que sale así con su toalla y que está panzón Noroña, así como yo. Y y sale con su toalla y sale, ay, estoy rojito porque hace frío, ¿no? No sé por qué lo criticaron tanto. A veces yo creo que la gente busca pretexto nomás por discutir y por pelear a lo mero güey, ¿no? Me parece que a lo mejor esa gente está aburrida y está sin qué hacer y por eso busca algún pretexto para pelear, ¿no? Tenga o no razón de ser por lo que está peleando. Que no es lo mismo que estar luchando, ¿no? Por algo. Que digamos es esta
este asunto de agredir por agredir solamente. Y no sé si eso tenga que ver con, digamos, el entorno cultural en el que se encuentran. Sí, no sé si lo han notado, pero yo hablo mucho acerca de las relaciones entre las diferentes personas, ¿no? Pocas veces me dedico a hablar como exclusivamente del sujeto, como si fuera un ente individual. Y eso tiene que ver con mi formación académica, ¿no? Siendo psicólogo social, pues creo que es natural que se haya establecido como cierta forma de pensar los fenómenos, ¿no? Así como si uno es conductista, pues verá cosas distintas, ¿no? Si uno es psiquiatra, pues lo pensará a través del DSM-5, ¿no? O DSM-7, no sé en cuál van ya, ¿no? Entonces, pues, ese es, digamos, como mi marco teórico desde el que yo hablo, ¿no? Porque al final de cuentas la escuela te forma no únicamente como profesional, sino también como persona. Eh, hay ciertas formas de pensar que se establecen a través de la enseñanza, ¿no? No nunca son eh, datos aislados. De hecho, por ejemplo, esa es una de mis broncas, ¿no? Mis papás no tienen mucha formación académica, ¿no? Nosotros venimos de un espacio popular, ¿no? Eh, ellos creo que nacieron y crecieron en esa. No sé si hayan nacido allá, pero por lo menos allá crecieron, ¿no? Y pues una buena parte de mi familia sigue viviendo ahí. Yo mismo me desarrollé, digamos, la mitad de mi niñez de aquel lado, ¿no? Entonces, forma parte de la persona que soy, el lugar en el que crecí y con quienes me desarrollé, ¿no? Entonces, eh, por eso, pues soy de Iztapalapa, ¿no? Y se nota y se escucha, no lo puede uno negar. Quizá en algún momento en mi vida tuve oportunidades de relacionarme con otros círculos sociales. Y recuerdo mucho a una amiguita que fuimos novios, que nadábamos juntos en la acuática Nelson Vargas. Pero bueno, eso de novios es un decir, ¿no? Creo que más bien éramos muy buenos amigos. A mí me caía muy bien. Es una persona súper, súper inteligente. Y ella me enseñó a poner atención en ciertos rasgos, en eh, ciertas señales no verbales que diferencian a los círculos sociales, ¿no? Y pues nosotros veníamos de diferentes lugares, ¿no? Ella siendo clase mediera, de verdad,
Eh, y pues yo de clase popular, ¿no? Aquí les voy a platicar cómo yo interpreto la división de las clases. Eh, la división de las clases viene en cuanto, o sea, la posición de uno depende de cuánto gana la persona que menos gana en el país y cuánto gana la persona que más gana en el país. Entonces, digamos, aquí podemos dividir quizá el 10-20% de los que están aquí arriba con la mayor, incluso podríamos dividirlo en tercios, ¿no? El 33% de las personas con mayor ingreso, pues es de tanto ingreso a tanto ingreso, que es el superior, ¿no? Y el menor, pues es de la persona que menos gana en todo el país, hasta que juntemos el 33% del ingreso, promediando, haciendo una lista, ¿no? O sea, si el que menos gana, gana uno, y el que más gana, gana 1000, entonces las personas que ganan hasta 333 forman parte de la clase popular. Las personas que ganan de 333.1 a 666 forman parte de la clase media. Y a partir de 666 son de la clase alta. Aunque no necesariamente es así, porque también tenemos que considerar qué porcentaje del ingreso, del Producto Interno Bruto, es decir, del ingreso total del país, tienen estas personas, ¿no? Entonces, el 10%, no sé si el 10% o las 100 familias más ricas del país abarcan casi el 50% del ingreso. Necesito checarles ese dato. No, no me crean, ahorita lo estoy diciendo como de oídas, pero pues entonces así podemos distinguir realmente quién es clase media. Clase media es probablemente una persona que no depende de su trabajo para sobrevivir. Entonces, si tú tienes un puesto gerencial, quizás hasta directivo, dependiendo del tamaño de la empresa en donde estés y de la división que tenga la misma empresa, a lo mejor algunos de ellos serán clase medieros, a lo mejor, porque son personas que aún así dependen de su trabajo. Digamos que son personas que ganan, ¿qué les gusta? $6 millones al año, son 500,000 pesos de ingreso, que no es poca cosa. Si un integrante de esa familia se llegara a enfermar de cáncer, pues de dolor crónico como el que yo tengo, espérame, o de estas llamadas enfermedades catastróficas, en menos de 5 años se acaba todo lo que tenga, solamente por darle tratamiento, quizá ni siquiera por curarlo, sino únicamente por mantener
a la persona lo mejor posible. Entonces, si alguien que tiene esa cantidad de ingreso no tiene esa seguridad al futuro, pues dudaría yo en llamarle que es una persona rica, ¿no? No me parece que alguien que se encuentre en esa situación sea rico, alguien que dependa de su trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor si lo corren, pues quizá pueda vivir el resto de su vida con lo que haya juntado, pero tendrá que bajar bastante su nivel de vida, el nivel de gasto que tiene, ¿no? Para su vida diaria. Entonces, pues, no lo llamaría rico, ¿no? En cambio, alguien que no depende de su trabajo, es decir, que tiene la posibilidad de que sus empleados se encarguen de la dirección de la empresa que posee, o que ni siquiera tenga empresa, que lo único que tenga son participaciones en múltiples empresas, ¿no? Inversiones, y que únicamente vive de sus rentas, ¿no? Me acuerdo mucho de eso de las rentas en el Conde de Montecristo. Entonces, una persona que vive de los ingresos que tiene solamente por sus inversiones, sin necesidad de trabajar, esas personas quizás sean ricas, porque también depende de qué tanto tengan, ¿no? O sea, podemos hablar de que hay inversiones, pues desde pocos, quizá decenas de miles de pesos, a lo mejor centenas de miles de pesos, y te da lo suficiente como para la supervivencia del mes. La verdad no sé, ¿no? Estoy muy familiarizado con los rendimientos que están dando ahorita las inversiones, entonces les estoy hablando como al aire. Y pues aquí es, ¿por qué menciono esto? Porque es importante para poder entender el lugar en el que estamos, para saber en qué situación nos encontramos, ¿no? Porque a veces quisiéramos nosotros creer que nos encontramos en una situación mejor o en una situación peor de la que realmente estamos. Creo que eso depende de la perspectiva de cada quien. Es que estoy, como tomo muchas de estas, este es el Ecoxib. Entonces me da mucha flojera tener que estarla sacando del empaquito 2, 3 veces al día. Y lo que hago es desempaco un bonche y las dejo en un botecito para tenerlas como a, ¿cómo se llama esto? Como a granel. Pero pues lo tenía así apuntado feo, entonces estoy haciendo bonitos mis botecitos. Entonces eso, digamos, considerar esto nos permite realmente ver en qué posición estamos, ¿no? O sea, a ese punto quizá estamos hablando de que la presidenta de México, por dar un ejemplo, pertenece a la clase media, no pertenece a la clase alta, ¿no?
si es que bien le va, ¿no? Digo, supongo que sí, por el ingreso que deben de tener y aparte ella siendo investigadora y todos los demás asuntos que ya tiene, ¿no? Ser doctora, trabajar en varias otras cosas fuera del gobierno y dentro del gobierno, ¿no? Ser académico y la chingada. Pero estamos hablando de que afortunadamente no tenemos un presidente que sea de la clase alta, porque si formara parte de este grupo social, pues simplemente nos volverían a esclavizar. Así, o sea, vuelven a establecer la esclavitud como legal, que no está muy lejos de eso, pero eh, miren, siempre sí terminé hablando de privilegio. ¿Y por qué es importante esto? Porque así vamos a tener algo que se llama conciencia de clase. ¿Qué es la conciencia de clase? Saber en qué lugar estamos y a dónde pertenecemos. Aunque no hayamos nacido en ese espacio o aunque nuestros antepasados, ya sean inmediatos o más lejanos, hayan ocupado espacios distintos. Esa conciencia de clase es saber en qué calle vives, saber cuánto ganas y saber que un choque de automóvil, aunque tengas seguro, podría dejarte literalmente en la calle. Podría ser que pierdas todo. Aunque tu casa sea bastante grandecita, ¿no? Es saber que una enfermedad como estas puede absorber todos los recursos que tengas, tuyos y de tu familia inmediata y de tu familia extensa y posiblemente también de algunos de tus amigos. Y que no alcanza, aunque todos dieran todo, no alcanzaría para poder encontrar una curación. Y una vez siendo conscientes de esta parte, denme un segundo. Denme un segundo. Ay, qué calor los pillitos. Entonces, las posiciones relativas entre cada uno de los miembros de la sociedad, eso te va dando acceso, o sea, los recursos que posees te van dando acceso a ciertos beneficios. Ajá. Y todos somos de alguna manera privilegiados. Incluso quizá esta persona que se encuentra en el rango más bajo del ingreso, porque quizá no tiene ingreso porque no le hace falta, ¿no? Nos platicaba una profesora de la UAM, la doctora Mariana Robles,
eh, cómo, no sé si estuvo trabajando para el INE o para algún INEGI quizá. Entonces se fueron a la sierra a hacer encuestas y llegan al rancho y en el rancho le dicen, no, pues ¿cuánto gana usted al mes? No, pues no sé, ¿no? Bueno, pues ¿cuánto gana más o menos al año? ¿O cuánto ganó el año pasado, no? No, pues el año pasado vendí un marrano, dos gallinas y un guajolote. Y fueron 10,000 pesos. Igual es un número al azar. Entonces ya le ponen, ¿no? Pues gana 10,000 pesos. Pero el que muchos de nosotros necesitemos el dinero como herramienta para obtener mmm, materiales, alimentos, eh, servicios, etcétera, y que lo ocupemos como objeto de intercambio, no sé cómo se podría decir. No significa que todos utilicen el mismo método que nosotros. Entonces, a lo mejor él solo vendió estos tres, pero cambió un chivo y un borrego, ¿no? Y estuvo usando los huevos de sus gallinas y hizo un caldo de pollo a la semana. No sé, ¿no? O sea, insisto, estoy hablando desde mi propia ignorancia, ¿no? Y eso no significa que se encuentre necesariamente en condiciones más precarias alimentariamente hablando que una persona que gana el sueldo mínimo. Eh, y entonces, pues sí es bastante distinto, ¿no? Entonces hay que considerar todos estos asuntos. Y esta persona es privilegiada porque estar en el campo es maravilloso, donde no hay ruidos ni gritos y está el cantar de los pajaritos, pío pío. Y no tiene que estar sufriendo los asuntos de la ciudad, ¿no? El tráfico, la contaminación, las inundaciones porque está mal hecho el drenaje aquí en Querétaro. Y todas estas cosas, ¿no? Que tenemos que hacer las personas que vivimos de este lado. Entonces el privilegio siempre tiene que ser considerado y evaluado desde la perspectiva propia, es decir, desde una perspectiva subjetiva, y es relativa a los otros. Entonces, tiene unos ciertos privilegios que los otros no tienen, ¿no? Entonces, a lo mejor yo tengo el privilegio de trabajar en casa y tengo el privilegio de poder estar haciendo estas transmisiones mientras trabajo, mientras otras personas no. Pero quizá ellos tienen acceso a un mejor sistema de salud o un sistema de salud más amplio, ¿no? A seguros de vida privados o a diferentes seguros de vida, ¿no? Seguros de vida. O sea, hay diferentes seguros sociales. No es el mismo el seguro social que tenemos aquí en Querétaro que el que tienen en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, o el que tienen ahí en Dolores Hidalgo, ¿no? Que nada más hay una cliniquita.
o el que tienen en cualquiera de los ranchos, ¿no?, que están en esa zona. Entonces, aunque a pesar de que supuestamente es un mismo sistema de salud, no todos tenemos el mismo acceso a la salud. Y pues aquí estamos limitados a lo que hay aquí en Querétaro, ¿no? Aquí en Querétaro no existen hospitales de tercer nivel de alta especialidad. Muchos de ellos están en Querétaro, en la Ciudad de México, en Monterrey o en Guadalajara, que son las ciudades más grandes. Y son quien, a lo mejor incluso las personas con menores ingresos tienen acceso a mejores servicios de salud. No siempre, porque también hay una diferencia clara en cómo te atienden dependiendo del lugar donde vivas, ¿no? Y eso le tocó a enfrentarse al agua así, le dio la cachetadota en la cara la vida, ¿no? Acostumbrada de ella a que el seguro social la atendía de cierta manera. En el momento en el que nos cambiamos de lugar y son otros los, ¿cómo decirlo? Es otro público al que se atiende. Entonces cambia mucho la atención que se recibe, ¿no? Digo, yo creo que me han atendido muy bien, pero la verdad ha sido dolorosamente lento, ¿no? Entonces ahí se encuentra el privilegio, ¿no? El privilegio se encuentra respecto a quién estamos hablando. Denme un segundo, ya llegó Pedro. Pedro. ¿Qué onda, canal? ¿Ya está? ¿Nada más de TF? Va. Pues nada más que abran. Órale, que es como a las 4:30, a las 5. 4:30. Va. Como 4:30, como a las 5 más o menos. Órale, para también calibrar el plotter porque me está cortando chueco. Órale. Va. Le mando un mensaje ya cuando vaya a subir para acá. Simón. Porque voy a andar por allá abajo por el centro. Está bien. De todas maneras, digo, con que pases hoy, no hay tanto. Que con que pases hoy está bien. Sí. ¿Va? Sí, nada más que por eso voy a ir a hacer tiempo, voy a entregar un archivo. Ajá. Y en lo que voy aquí Dale, ya que subas a la oficina y así, ¿no? Del campanario. Va. Y en lo que regreso nos da como las 4:30. Sobres. Va, canal, gracias. Peter King. Ah, mira, si hay mensajes en el chat. Yo acá. Hola, Jessy. ¿Cómo estás? Te mando muchos abrazos, muchos besos. Me da mucho gusto que estés acá. Denme un segundo, le voy a contestar. Estoy bien ciego. Mira, te voy a poner unos corazones, pero son corazones anatómicos porque no me encontré de los otros. ¿En qué estaba? Ah, sí, entonces el privilegio, pues es un privilegio relativo. Ahora, siguiendo con
lo que pasó el día de ayer. Entonces, cuando comienza la sensación de dolor, bueno, no la sensación de dolor, sino el aviso de que va a venir, ya les platiqué de la hiperalgesia, de ¿cómo se llama esta cosa? Del de fatiga. Tengo otro que ese no sé si considerarlo como ataque, pero hay ocasiones en las que me siento como si estuviera drogado, aunque no haya tomado dosis especialmente altas de medicamento. Y también a veces me dan lagunas, pierdo la conciencia del espacio y del lugar de donde estoy. No ubico exactamente qué es lo que está pasando. Digamos, sigue uno en automático y cuando estoy aquí en la casa, pues no hay problema, ¿no? Porque pues, estoy cortando o estoy haciendo algo no tan peligroso, ¿no? O por lo menos no peligroso para los demás. En una ocasión, regresando de la rehabilitación en el Hospital 2, aquí en La Pradera, me dio una de esas lagunas mientras venía bajando ¿cómo se llama esto? Bernardo Quintana, que por cierto ese se llamaba mi secundaria, eh, y de repente se me fue el avión y me subí a la banqueta, le puse un madrazo. ¡Pah! Entonces ya ahí fue como que dije, ay güey, qué volé, ¿no? Afortunadamente no hay casi gente en ese espacio, es como para entrar a la carretera 57. No hay gente en ese espacio, pero un poquito más adelante acostumbran estacionarse y ese día no había nadie. Entonces, afortunadamente no sucedió, pero de inmediato en cuanto llegué a la casa me puse a reflexionar acerca de lo peligroso que es eh, este asunto, ¿no? Cómo en cualquier momento podría yo lastimar a otra persona por... Ay, espérame. Tocan. Creo que la comida. Estercita, si me estás escuchando, creo que es la comida. No es cierto, es un cliente. Hola, buenas tardes. Ah, no, sí es la comida. Denme un segundo. Listo. ¿Este ya está pagado o hay que pagarle? Ay, no sé si gusta. Déjame preguntarle a la jefa, como yo no lo pedí. Aguántame tantito. Estercita. Ya viene el pipirín. El mapa. Ok, son 330. Vamos a ver qué hablamos. El contexto adecuado, le doy 330. No. En la caja azul no hay, ¿verdad? No. Bueno, pues sí. Uh-huh. Que no está pagado. A ver, mira. Son 330. ¿Tienes 20?
está. Muchísimas Gracias, que tengan buen día. People is nice. Y seguí lo del dolor. Entonces, en ese momento decidí de ya no ir a la rehabilitación porque me parece peligroso e irresponsable con el resto de las personas. El que sabiendo yo que estoy en esta condición, arriesgue al resto de la gente, ¿no? No me parece algo justo. Entonces, pues por eso le avisé a la fisioterapeuta y a la doctora que ya no estaba en condiciones de poder ir para allá, ¿no? No tengo los recursos suficientes como para irme. En transporte público no me puedo ir porque no llego. Y no me puedo ir tampoco en taxi o en transporte de plataforma porque pues, es impagable. Son entre 300 y 600 pesos diarios. Entonces de nada sirve que el servicio de la rehabilitación sea gratis si el transporte pues resulta impagable, ¿no? Y pues por eso dejé de ir, ¿no? Y dejé de manejar solo. Ya no manejo yo solo. Siempre necesito tener copiloto que me dé la llamada de atención si es que está sucediendo algo de esto. Y el que me sucedió ayer, este es un nuevo tipo de ataque de dolor que comenzó después de, no sé si de la última o de la penúltima infiltración que me hizo el doctor para, digamos, controlar el dolor, pero pues tuvo un efecto como de un par de días, quizá, en que bajó un poco, pero pues también detonó otras sensaciones. Y a partir de ahí tengo una especie de calambres, yo los llamo como semicalambres, porque no es como un calambre normal en el que es todo el músculo, ¿no? Normalmente cuando se te acalambra, digamos, la pierna, sientes toda la fibra muscular que está, digamos, tensa, que está jalada. Y en este caso son nada más como los inicios y los finales de las meras puntas de las fibras son las que tienen esa sensación, las que se tensan. Y viene, digamos, están desde la parte de la espalda baja, aquí en la chuleta, que es de aquí para abajo, ¿no? Todo el lado izquierdo. Entonces, todos los músculos que hay en la pierna se empiezan a tensar. Así me enteré que tenemos varios músculos más que no sabía que estaban ahí hasta que los sentí a la mala.
Y el asunto es que parece, o yo siento, creo, que lo que está sucediendo es que se activan las fibras musculares simultáneamente. Entonces el inhibidor que tenemos en la parte de la médula y los diferentes inhibidores que tenemos alrededor de todas las fibras dejaron de funcionar. Entonces, cuando tú subes los dedos, creo que ya lo había explicado en algún momento, cuando tú subes los dedos, el nervio dice, ah, está tenso este güey, entonces tengo que relajar el otro. Y hace, digamos, como el switch automático, ¿no? Como si fuera el apagador de escalera, ¿no? Que prende uno y se apaga el otro automáticamente, se hace el intercambio. Y aquí el asunto es que el corto que tengo yo ahí en esas terminales nerviosas hace que se activen de forma involuntaria ambas fibras. También los que, como es el que se activa, el que sube y baja los dedos, se activan los que giran la pierna, se activa el que dobla la rodilla, o sea, estos de acá, digamos, del equivalente a la pierna, ¿no? Este de aquí, que es el que dobla, estos se activan los dos, lo que es el muslo y pues el muslo, pero de atrás. Entonces los dos jalan al mismo tiempo, pero no jala toda la fibra, jala nada más las puntitas. Entonces no sé si se están activando los músculos o los tendones. ¿Qué pasa? Como, Espérame, déjame cambiar el micrófono. como los de Lelutier. No, no quiero, no, solo venía a ver esto. Y a preguntarte qué crees tener hambre. Tardecito, déjame terminar. ¿Quieres que haga lunch? Tenemos palomitas, regálame palomitas. ¿Nopal? Sí, si quieres. Te voy a traer unos lunch. Palomitas y de nopal. Ok. Te lo traigo un ratito. Sí, mi amor, gracias. Quería ver eso. Pero estoy transmitiendo, no te puedo enseñar eso. Ah, yo estaba hablando de las botanes. ¿Qué pasa? Entonces, digamos, es como si se mandara una señal que activa todo y pues hace un desmadre. Se me empieza a retorcer la pierna y es súper doloroso. O sea, yo pensé que la hiperalgesia era fea, ¿no? Y sí es muy, muy fea, pero la hiperalgesia, si logras hacerte bolita y evitar cualquier estímulo posible, logras, digamos, hacerlo casi llevadero, ¿no? Hasta que pasa. Y aquí, como es un dolor activo, no hay manera de quitarlo. Entonces me tiene muy preocupado porque me da miedo. O sea, en serio, me siento atemorizado cuando viene esta sensación. Entonces, ayer como a las 2 de la mañana empecé a sentir aquí, ¿no? Como si tuvieran un hilito y el hilito de luz apenas está como queriendo brillar poquito. Y empecé a sentir acá. Antes de eso, justo creo que es importante mencionarlo. Antes de eso siempre me empiezan a dar espasmos. Entonces estoy acostado y me brinca el brazo o brinco todo y como que algo crea esa tormenta de señales nerviosas
que termina detonando todo toda esta crisis dolorosa. Y cuando comenzó, pues ya no pude dormir. O sea, traté de controlarlo. Trato de mantener lo más bajas mis dosis, porque pues ya me di cuenta de que creo resistencia a los opioides muy rápido. Entonces, pues pasan unas semanas y no sé si está aumentando el dolor o si aumenta mi resistencia, porque es pues ridículamente rápido, ¿no? No puede ser que haya pasado de 0.3, 0.9 miligramos de buprenorfina en una exhibición para rescate, a tener ahorita 10 microgramos por hora. O sea, es permanente, ¿no? Siendo que antes me era suficiente una ampolleta, creo que es de 3 la ampolleta, una vez a la semana, a veces una vez cada 15 días, y fue subiendo. Entonces no sé a qué se deba este fenómeno, si es que desarrollo, como comentaba, ¿no? Si es que desarrollo muy rápido resistencia a los opioides, o si algo más está pasando ahí, algún fenómeno que no estamos tomando en cuenta, ¿no? Trato a veces de investigar, pero no creo que sea muy buena idea meterse a internet a chismorrear, lo que les decía otra vez del contexto, ¿no? O sea, no sirve de mucho tener los datos duros sin el contexto de qué significan esos datos, ¿no? Pues hasta está el meme de tienes cáncer de computadora, no sé. Y entonces lo que intenté primero fue tratar de relajar los músculos. Era bastante bueno en eso. Lo estuve entrenando durante muchos años, pero ahora las medicinas y el dolor me dificultan mucho llevar a cabo esos ejercicios. Ya se había acabado. Entonces, pues como que no es muy efectivo cuando lo intento, pero pues necesito seguir intentándolo, ¿no? Justo para evitar, digamos, el asunto químico lo más posible, o mantenerlo en las dosis más bajas. Entonces ya me aventé así un ratillo, pues notando cómo iba creciendo de intensidad, ¿no? Es como
como me imagino que sería si cayera un meteorito en la Tierra, ¿no? Un meteorito gigante. Ves primero un puntito de luz, cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y a diferencia del meme de los dinosaurios que dice que es su estrella favorita, en el que la bendita ignorancia, ¿no? Que no sabe qué es lo que trae esa luz consigo, pues aquí yo sí sé qué es lo que va a suceder. Y yo sí sé hasta qué punto va a llegar, ¿no? Y pues ahí, la última ocasión no recuerdo muy bien exactamente, ¿no? Cómo logramos controlarla. Pero pues usamos básicamente todo lo que tengo aquí, ¿no? Tomé el sí, no, porque como ya tomo la dosis máxima, ya no puedo tomar más para no provocarme algún problema. Pero aunque sabía que iba a cargar un poquito el hígado, me eché creo que, no sé si diclofenaco o ketorolaco que tenía por ahí. O sea, todo, digamos, traté de encontrar antiinflamatorios que tuviera disponibles. Entonces me tomé los antiinflamatorios y tengo lidocaína untada al 5%. Y me puse la lidocaína y me puse el Lumboxen, que es también, nada más que este es gel. En lugar de ser la lidocaína al 5%, viene en una presentación con vaselina. Y el Lumboxen es una presentación en gel que incluye mentol y naproxeno, pero es, no sé si 2 o 3% la dosis que viene en el Lumboxen. Entonces me puse ese, me puse la de capsaicina que, digamos, modera las sensaciones dolorosas en las extremidades. Esa sirve para personas que tienen neuropatía diabética, que es, pues es similar, en el que digamos que los cables se les van pelando y empiezan a hacer corto. Entonces la capsaicina tiene la capacidad de hacer que el cerebro, en los mamíferos, que el cerebro mande alguna señal que a veces interpretamos como calor. O sea, es el picor. La boca sabe o sea, a que pica. Pero en otros nervios que no son olfativos, gustativos, se siente como calor, ¿no? Entonces se le ponen uno rojo a las manos cuando corta chiles, por ejemplo. O te llora los ojos, ¿no? Por esta parte. No se siente precisamente como quemadura, pero sí se siente como un calor muy intenso. Y lo que hace el cerebro ante este estímulo es desconectar ese nervio. O sea, dice, no, este güey, quién sabe qué está tratando de decir, no está diciendo nada. Me acuerdo ahorita de cuando era voluntario en la moto para servicios de emergencia y pues usábamos una aplicación que se llama Celo. Es digamos, es un sistema de radiocomunicación vía internet. Entonces es como si trajeras el walkie-talkie, pero pues es por internet, entonces te puedes comunicar pues a todo el mundo prácticamente.
Y a veces sucede que por accidente pues aprietas el botón y pues todos los demás están escuchando el sonido que estás mandando, pero que no sabes tú que estás mandando. O que se está mandando por que se mojó la pantalla o por cualquier cosa. Y ahí una de las posibilidades que tiene el administrador de cada uno de los grupos es silenciar a la persona que le suceda esto. Y pues es básicamente lo mismo que hace el cerebro. Entonces cuando empieza a mandar estas señales que vienen desde la capsaicina, el cerebro dice, pues es señal de capsaicina, ¿no? Entonces, córtalo. Y a la capsaicina pues vas creando tolerancia. Y un efecto secundario también de la capsaicina es que hace que el cerebro libere endorfinas. Entonces te hace sentir bien, ¿no? Intenta alguna vez comer mucho chile hasta que coman hasta que les deje de picar. Entonces llega un momento en el que se te duerme la cara de tan enchilado que estás y te empieza a poner medio high por todas las endorfinas que libera el cuerpo para neutralizar la señal que está mandando los nervios que fueron digamos, ¿cómo se llaman? Tocados por la capsaicina, estimulados por la capsaicina. Entonces, pues me puse la lidocaína al 5%, me puse el Invoxen, me puse la capsaicina, me puse, tenemos, como aquí hace mucho calor para las chinchillas, tienen ellos unas piedras de mármol grandes y les ponemos hielos en una botella, o sea, una botella congelada en las esquinas para que se enfríe y se puedan enfriar ellos. Gracias, corazón, ahí arriba de la... Gracias. Sí, voy, ahorita lo pico. Sí. Acá tengo una tabla de picar. Que acá tengo una tabla de picar. Sí. No, una que yo te di. Sí, por eso pues ahí lo tengo. Y la otra está allá en el cortador láser. ¿Quieres que cortes las postales y empieza a calibrar? Sí. Déjenme ponerme mis guantes. Que vamos a usar guillotina. Vamos a hacer la revolución. Y entonces me inyectó la Bupre y me tomé el ketorolaco, lo que haya sido, me unté todo, me puse compresas frías, tengo aquí un padcito que se calienta y sirve para hacer compresas calientes también. Pues me puse también la de esa madre y pues entre todo y no pude dormir en toda la noche. Después del ataque, digamos, esta situación de presentir, no sé, es como
como cuando un perro muy bravo te gruñe bajito, no te está ladrando, ¿no? Y es mucho, mucho más amenazante a que si fuera abiertamente, ¿no? Porque no sabes en qué momento se va a detonar. Nada más de recordar empiezo a sudar. Eh, y pues esto me sucedió ayer también. Entonces, tenía yo cita con el traumatólogo hace 1 o 2 semanas, no recuerdo exactamente, pero no fui a esa cita porque pues lo que estamos haciendo con él es una expedición de pesca. Entonces le estamos picando aquí y allá y a ver si en alguno de esos le atinamos a lo que es. Y pues esas experimentaciones derivado en este nuevo tipo de crisis de dolor. Me cuesta trabajo a veces como vocalizarlo y poder explicarle mi tren de pensamiento a Lau. Entonces por eso también estoy haciendo estos videos, porque así ya, digamos, hablándolo, de repente ya puedo resumirlo. Y pues ayer me sucedió lo mismo. En algún momento se medio despertó Lau y me preguntó que si quería ayuda, pero pues no había algo que ella pudiera hacer para solucionar este problema. Y pues no tenía caso que se despertara sin sentido, ¿no? Creo que convenía mucho más que se mantuviera como en stand-by, si me explico, o sea que ella estuviera eh, descansada en caso de que hubiera que actuar de emergencia, ¿no? Y aquí no sé si el asunto esté relacionado la con la inflamación, o sea, si sea un asunto inflamatorio el que está, digamos, como dije hace rato, que hacía la capsaicina, estimulando los nervios y haciendo que pase pues este problema, que sea lo que detone estos ataques. Y en este momento no tengo definido yo un diagnóstico. O sea, lo único que dice mi expediente es dolor crónico, que significa que te duele más de 6 meses o más de 3 meses. Ya, ¿no? Eso es
lo que dice mi expediente, que este güey le duele la pierna. Pero eso no está, digamos, diciendo qué es lo que lo está causando, ¿no? Entonces seguimos sin saber qué es lo que está causando. Ahora, una amiga de Laura es especialista en medicina deportiva de alto rendimiento y ella atiende a, pues, a deportistas, ¿no? Que necesitan curarse en chinga porque pues, el tiempo es un maní. Y hace un año ya, ella fue la única que, digamos, ha presentado una hipótesis acerca de qué es lo que puede estar sucediendo conmigo. A diferencia de los otros médicos que no me han dado ningún diagnóstico, pues ella es la única que tiene una hipótesis acerca de qué es lo que podría estar pasando. Y es pues el único, digamos, es la única opción que tengo ahorita de ya no de resolver el problema, sino por lo menos de saber qué chingo está sucediendo, ¿no? Y pues estamos en ese asunto. Ahora, esto quería mencionarlo hasta después, no quería mencionarlo, digamos, todavía, pero este tratamiento pues tiene un costo de 60,000 pesos, ¿no? Entonces no quiero que piensen que, digamos, este ejercicio que estoy llevando a cabo sea exclusivamente porque necesito el apoyo de la gente, ¿no? Y lo he dicho abiertamente, que no tengo la posibilidad. Y pues ahorita es la única oportunidad que tenemos, es la única que me ha dicho, mira, quizás sabemos qué es, o sea, quizás desciframos qué es, porque normalmente pasa esto y esto y esto y esto, y después va a pasar esto y esto y esto, y después va a pasar esto y lo otro, y pues así como lo ha descrito ella, ha sido como ha sucedido. Y digamos es la única alternativa que existe ahorita. Entonces, pues vamos a tratar de si no de solucionarlo, por lo menos de apelar a la empatía del resto de la gente para poder conseguir los recursos necesarios para poder tener
híjole, ya ni siquiera pido tratamiento, solamente pido diagnóstico, ¿no? Que me digan qué es lo que está pasando, porque pues no lo sabemos. Y es horrible estar en esa situación. Comentaba con Lau en algún momento que pues los compañeros de la clínica del dolor, ¿no? Las otras personas que se encuentran en estas situaciones, por lo menos ellos tienen el... ¿Cómo se llama esto? Tiene la... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra completamente. Como lo que hace que aceptes algo. ¿Cómo se llama? Que es como resignación, pero no es resignación. Ay, creo que voy a tener que usar otra vez el tumbaburros. Denme un segundito porque se me borró completamente la palabra. No es justificación. No es... Denme un segundo. ¿Cómo se dice cuando alguien tiene algo para resignarse? Es que no es resignación, es... ¿Tienen el consuelo? Esa era la palabra. Tienen el consuelo de saber qué es lo que les está sucediendo, ¿no? Entonces, pues dicen, pues es que me dio cáncer en los huesos y por eso me duelen pues, bien cabrón me duele hasta los huevos, ¿no? Eh, o tengo cáncer de páncreas, me atropelló un camión, me hicieron una cirugía a corazón abierto, me rompí la cadera, o sea, mil cosas, ¿no? Que pueden estar creando dolor crónico, ¿no? Pero tienen, pues sí, el consuelo de saber qué es lo que lo está provocando, ¿no? O sea, yo aquí tengo que andarme inventando cosas, andarme inventando justificaciones a por qué. Deme un segundo. Sinónimos de consuelo: alivio, consolación, desahogo, aliento, ánimo, aplacamiento, gozo, alegría. No. Pues sí, la consolación, el consuelo de que saben qué es lo que les está pasando, ¿no? Y aquí yo no tengo esa oportunidad. Yo no sé qué está sucediendo. Entonces tengo que estarme inventando respuestas a qué es lo que podría estar pasando, ¿no?
decir, pues es que fue cuando cargaste la plancha, ¿no? O cuando cargaste la moto, o de cuando trabajabas de cargador, ¿no? De bultos, que ahí fue donde te chingaste. Que diste un mal paso, que te caíste. O sea, es una situación sin respuesta. Y pues creo que es mucho más difícil poder resignarse, o sea, resignificar lo que está sucediendo si ni siquiera tienes um, eso de dónde agarrarte, ¿no? Creo que, y espero no ser, no estar siendo irrespetuoso, pero creo que, por ejemplo, es algo similar a lo que motiva a las madres buscadoras o a los familiares de personas desaparecidas aquí en México. Que a pesar de que ya llevamos tantos años, pues es un fenómeno que no se ha ido, que está ahí presente día a día. Y creo que el saber que encontraste los huesos de tu hijo o de tu hija te ayuda a confirmar en tu cabeza que ya no está. Bueno, más bien que ya se fue. Porque de otra manera simplemente no está. Entonces, se habrá ido a vivir a otro país, se habrá tenido que esconder, lo tendrán encerrado, lo tendrán en alguna de estas granjas esclavizadoras, ¿no? Que tiene el crimen organizado. Lo ya no quiere hablarnos, ¿no? Pues por cualquier razón que se le ocurra. Y en el momento de encontrar esto, pues puedes hacer un cierre. Puedes ponerle por lo menos un punto, quién sabe si sea punto y seguido, punto final, pero un punto que te permita respirar después de una frase tan larga que es toda esta fase de no encontrarlos. Y creo que es algo de lo que no solo busco, creo que también lo necesito. Creo que es parte de una motivación que necesito para
pues que tenga sentido todas estas cosas que hago, ¿no? El seguir trabajando, el seguir levantándome día a día, el crear contenido, platicar, me gusta mucho hablar, por si no se habían dado cuenta, ¿no? Todas las cosas que hace uno, pues dentro de la vida, disfruto vivir, ¿no? Sé que no es sé que la vida no es un estado permanente de placer o un estado permanente de felicidad, ¿no? Sé que hay dificultades que necesitamos afrontar y créame que incluso las dificultades las afronto con gusto, ¿no? Me gusta resolver problemas, me gusta encontrar respuestas y pareciera que lo hubieran hecho adrede, ¿no? No, güey, pues tú no vas a saber qué chingados te pasa. Y pues no sabemos si no hay manera de saber. O quizás sí podríamos saber, pero tú no tienes el derecho a saber. Tú no tienes el derecho a poder intervenir para que le pongas una solución. Digo, siempre queda una opción disponible, ¿no? Y creo que es algo que se tiene que empezar a hablar más abiertamente. No lo voy a tratar a fondo en este capítulo, pero sí lo voy a hablar. Y creo que es algo que las personas que se encuentran en esta situación deben de tener siempre presente que esa opción nadie se las puede arrebatar y nadie debe de arrebatárselas. Aunque eso sí, pues es una opción irreversible. Entonces hay que también pensarla bien, ¿no? No tomarla a la ligera. Digamos, eso me da un poco de ayuda a poder seguir el día a día, ¿no? Que sé que en algún momento puedo hacer que se termine y que ese momento es mi decisión, ¿no? A pesar de, digamos, las objeciones que pudiera tener desde las otras personas hacia mí y desde mí mismo hacia las otras personas, ¿no? Porque siempre termina teniendo un efecto. Y una vez más, ¿no? Es esta falta de consuelo, el no tener respuestas, el no saber por qué sucedió. Porque quizás si hubiésemos sabido, se hubiera solucionado, ¿no? Y me ha sucedido varias veces con personas, pues familiares cercanos, ¿no? Algunos no tan cercanos, pero
pero sí apreciados. Y esta sensación de ¿qué chingados pasa, no? ¿Qué chingados pasó aquí? Creo que es la parte más difícil, ¿no? Por eso se utiliza guantes. Ya me corté. Entonces, pues creo que ahorita esas dos deberían de ser como las prioridades del lugar hacia donde debería eh, dirigirme. El crear esta campaña y el seguir aprovechando este espacio para poder vocalizar todas estas cosas que están pasando dentro de mi cabeza, para poder hablarme a mí mismo, ¿no? Y decirme en palabras qué es lo que está pasando. Hay que decirlo bien clarito para que se pueda entender. Y si no lo nombras, pues a final de cuentas está en esta especie de limbo en el que de limbo ¿cómo podríamos llamarlo? Limbo de Schrödinger, en el que está y no está. Entonces no solamente vimos teoría de la relatividad, también vimos ¿cómo se llama el otro? Deme un segundo. Con la mecánica cuántica, ¿no? Y pues, para que vean que no son enchiladas lo que está haciendo. Entonces, digamos, como cierre, yo creo que podemos decir que en este caso no solo mi posibilidad, sino mi deber es aprovechar el privilegio que tengo en mi posición para poder llevar a cabo estas cosas. Porque creo que también es injusto para quienes no tienen acceso a esos privilegios, el que quien los tiene renuncia a acceder a ellos. Debería ser al revés. No es quitar privilegios, es convertirlos en derechos. Es que si yo tengo la opción de poder acceder a un tratamiento, buscar la manera de hacer que ese tratamiento sea accesible a todas las personas que estén en una situación más alta, igual o más baja económicamente hablando. No tendría que ser distinción. No somos distintos, somos iguales. Que no se les olvide eso.
vean su propio privilegio también. Y entiendan que no todos están en la misma situación en la que podrían estar ustedes. Sean empáticos. Y a veces solo hace falta entender que uno no entiende. Tener claro que uno no sabe lo que le está pasando al otro. Y ese es el respeto que nos deben todas las personas. Piensen la próxima vez que hablen con alguien acerca de alguna problemática que tenga, en qué recursos tiene, qué posibilidades tiene, qué tanto pudo haber ya investigado, qué tanto pudo haber ya pensado, y no tratarlos como idiotas porque no se les ocurrieron soluciones que simplemente están negadas a ellos. No, no soy un pendejo por no someterme a una cirugía exploratoria. Simplemente está negada para mí esa cirugía exploratoria. No, no la merezco por el lugar en el que estoy. Nos vemos mañana.